voy a contarles un poco sobre el proyecto, características muy generales sobre un proyecto que empezamos a desarrollar en la cátedra de descripción bibliográfica 1 y 2, que forman parte de la carrera de la licenciatura y el profesorado en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, en Argentina. Este proyecto apuntaba al diseño de un perfil de aplicación, pero para emplearlo como herramienta didáctica para la enseñanza de RDA. Bien, todos sabemos, ¿sí? Porque desde la experiencia personal, en lo que es la experiencia profesional, del trabajo profesional de los catalogadores o de la formación en catalogación, que los manuales de procedimiento siempre son recursos muy valiosos para la catalogación, tanto en ya les digo, en el trabajo profesional, como en la currícula cuando estamos aprendiendo catalogación. Ahora bien, las características particulares que ya se comentaron en las ponencias anteriores, que tiene el estándar RDA, sobre todo en la última versión, acentuaron la necesidad de trabajar con este tipo de herramientas normativas. Nosotros, en el contexto de lo que es RDA Toolkit, el original, el que comienza a desarrollarse y comenzamos a conocer a partir del 2010, ese concepto, digamos, la expresión que se usaba para denominar estas herramientas normativas eran los flujos de trabajo. Por un lado, nosotros veíamos que, y vemos todavía en la opción que está disponible en RDA Toolkit original, que se habla de flujos de trabajo, se disponía de flujos de trabajo, aquellos flujos de trabajo que se querían compartir, ¿sí? Que las instituciones, grandes instituciones, trabajaban y compartían a todos los suscriptores de RDA Toolkit. Se hablaba de flujos de trabajo y, por otro lado, siempre las políticas, las declaraciones de políticas de catalogación como un documento aparte. En la nueva versión de RDA Toolkit, que ustedes saben comienza a ser la versión oficial a partir de diciembre de 2020, ya la expresión con la que se denominan a estas herramientas normativas es la de perfiles de aplicación. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en los perfiles de aplicación. Quería comentarles antes que en las cátedras de descripción bibliográfica en la Universidad de La Plata, tradicionalmente siempre las clases, bueno, en un comienzo eran anuales, pero desde los programas del año 2004, con sus modificaciones, son semestrales. Tenemos 2 semestres en formación en lo que es descripción bibliográfica. Estas materias antes se llamaban directamente catalogación. A partir de las modificaciones de los programas de estudio, en el año 2004 comienzan a llamarse descripción bibliográficas. Están específicamente encaminadas a ver todo lo que sea descripción, se complementan con materias que son organización del conocimiento, donde se ve toda la parte justamente de descripción temática y de análisis documental y de organización del conocimiento, por supuesto, y tiene una carga teórico-práctica importante. O sea, en cada semestre las horas se dividen en horas de teóricos y horas de prácticos. Las horas de prácticos ocupan 1/3 de las horas totales de las materias. Entonces, hay mucha aplicación práctica, además de desarrollo teórico. En relación a lo que se comentó en algunas otras ponencias, eso me interesaba comentarles también, en las cátedras de descripción bibliográfica, desde comienzo del siglo, se comenzaron a incorporar desde la teoría conceptos relacionados con la familia de modelos de FRBR y la evolución que fueron teniendo. Ahora, a medida que fue evolucionando todo el estándar y que el toolkit empezó a ser una herramienta de mayor difusión, se fueron incorporando conceptos prácticos. Y entonces, desde esa perspectiva, el trabajo con los perfiles de aplicación fue cambiando, porque desde ser un tema dentro de la currícula que se trataba más, digamos, en los teóricos y no tanto en los prácticos, comenzó a ser más importante tenerlo y pensarlo ya como una herramienta
para también desarrollar los trabajos prácticos. Bien, como se comentó anteriormente en otras ponencias, que fue muy interesante escucharlo, nosotros cuando trabajábamos centrados en las reglas de catalogación angloamericanas, de alguna manera el flujo de trabajo ya estaba implícito en la misma estructura de las reglas de catalogación angloamericanas, porque a través de las áreas de la descripción y toda esa estructura fija, ese orden que íbamos siguiendo en la descripción de los elementos, se armaba una especie de flujo de trabajo que facilitaba el empleo directo de las reglas en la confección de los registros. Entonces, de alguna manera, formábamos y nosotros mismos estábamos formados en una dinámica de trabajo en la que confeccionábamos los registros bibliográficos en los ejercicios prácticos, empleando directamente las reglas de catalogación. Esa forma de trabajo cambió sustancialmente con la aparición de RDA. Nosotros en el RDA Toolkit teníamos también una estructura la norma estaba estructurada en secciones y capítulos, ¿sí? Secciones y capítulos en una transición que no se apartaba tanto de las partes, parte 1 y parte 2, y los capítulos que encontrábamos en las reglas de catalogación angloamericanas. Ahora, esa estructura jerárquica por secciones y capítulos, sin embargo, con RDA Toolkit, con RDA, comienza a estar basada en un concepto totalmente diferente. Abandonamos la idea de los tipos de material, ¿sí? Como teníamos antes discriminados los capítulos por libros, folletos y pliegos impresos, material cartográfico. Esa tipología se abandona y vamos a encontrar que secciones y capítulos de RDA van a estar estructurados, pero por las entidades y las relaciones que se establecen en RDA. Entidades y relaciones RDA que en principio, en la versión original de RDA Toolkit, van a estar basadas en la familia de modelos FRBR, pero que en la versión oficial, que es la que está vigente desde diciembre de 2020, en RDA Toolkit, va a estar basado en el modelo de referencia bibliotecaria, en ese modelo IFLA-LRM que cambia algunos conceptos y que, sobre todo, hace que la estructura jerárquica y multinivel que tenía el original de RDA Toolkit cambie totalmente y sea reemplazada por una estructura de menús desplegables. Nosotros en RDA Toolkit, el oficial, el vigente actualmente, tenemos 4 menús desplegables donde directamente ya no encontramos ni secciones ni capítulos, sino que vamos a encontrar elementos de atributo y elementos de relación definidos en cada uno de los elementos RDA en cada una de las entidades RDA que están definidas en el modelo de referencia bibliotecaria y que tienen su correlato en la versión oficial de RDA Toolkit. Entonces encontramos así una entidad RDA, obra, expresión, manifestación, ítem, tal cual la conocíamos, y ahora en base a esa estructura se suman algunas entidades que no estaban en el original y en cada una de esas secciones, digamos, en cada uno de esos menús vamos a encontrar elementos de atributo y elementos de relación. Entonces, de manera práctica, ¿qué podemos decir? Que antes nosotros con angloamericanas podíamos usar directamente las reglas para hacer ejercicios prácticos. Con RDA ya ese empleo directo no es posible. Y esa herramienta que nos permite mediar entre el empleo directo de la regla, que no es tan sencillo, y la confección de ejercicios prácticos, la vamos a encontrar, esa mediación la vamos a encontrar a través de los perfiles de aplicación. Bien, como decíamos, la versión oficial de RDA Toolkit es una versión que se adapta absolutamente a las tecnologías disponibles, al entorno actual, pero resulta lo suficientemente compleja como para no poder ser empleada directamente.
¿sí? Entonces, los perfiles de aplicación nos sirven de soporte para aplicar efectivamente todo ese estándar tanto en la práctica profesional como en los ámbitos educativos donde aprendemos a catalogar. Ahora bien, ¿qué entendemos por perfil de aplicación? Decíamos, son todas herramientas normativas que tienen características similares, desde los manuales de procedimientos tradicionales que conocíamos, flujos de trabajo, perfiles de aplicación, tienen una línea similar, forman parte del mismo conjunto de herramientas. Ahora, un perfil de aplicación, de manera general, lo podríamos definir como una herramienta normativa que nos permite describir cómo se va a aplicar un estándar en un dominio específico o una aplicación en particular. Vamos a entender por aplicaciones en particular, en este contexto, una base de datos bibliográfica, una base de datos de autoridad, una base de objetos culturales, de un entorno en particular, que va a tener también necesidades y requerimientos particulares. Bien, dijimos perfiles de aplicación, sobre todo en la última versión de RDA, cobran una importancia fundamental y además en la última versión del RDA Toolkit los vamos a tener incorporados, ¿sí?, a los instructivos que ofrece RDA Toolkit. ¿Y qué ofrece en el apartado de perfiles de aplicación específicamente? Una serie de condiciones, de características que los perfiles de aplicación que se diseñan en las unidades de información que catalogan, o en este caso nosotros lo tomamos como elementos que vamos a tener en cuenta para un perfil de aplicación específicamente aplicado a la enseñanza de RDA, esos elementos tienen que estar presentes en cualquier perfil de aplicación. Entonces, ¿qué nos ofrece RDA Toolkit? Elementos que nosotros tenemos que considerar para diseñar nuestro perfil de aplicación. Como se dijo antes en alguna de las otras presentaciones, RDA lo que nos brinda es un panorama mucho más flexible, pero frente a esa flexibilidad, cada unidad de información puede adecuarlo a sus requerimientos, a sus necesidades. Tiene que haber una plataforma en la que se asegure la normalización y la interoperabilidad. Entonces, con estas instrucciones, RDA Toolkit lo que nos permite es justamente asegurar esa base en común, que nos asegura la interoperabilidad. Y después, teniendo en cuenta y asegurándonos esta base en común, todos nuestros perfiles de aplicación van a tener sus características particulares, pero todos van a poder ser de alguna manera compartidos y todos vamos a seguir asegurando la normalización de nuestros registros. ¿Qué elementos tienen que estar presentes entonces en un perfil de aplicación RDA? Tienen que estar mencionadas las entidades RDA que vamos a considerar, ¿sí? Tienen que estar mencionadas y consideradas. Una vez que esas entidades RDA están mencionadas, tenemos que especificar qué elementos de atributo y qué elementos de relación asociados con esas entidades vamos a trabajar en el perfil de aplicación. ¿Qué otra cosa fundamental? Dar cabida en ese perfil de aplicación a los esquemas de codificación de vocabulario que vamos a emplear, que son los que se ajustan a los requerimientos de determinada aplicación. O sea, qué esquemas de codificación de vocabulario vamos a usar para nuestra base de datos que vamos a desarrollar según el perfil de aplicación que estamos diseñando. Bueno, además de esas características básicas, ¿qué otra cosa nos ofrece? Nos ofrece RDA Toolkit en su versión oficial pautas para que nosotros hagamos una descripción mínima, para que tengamos en cuenta qué descripción mínima vamos a desarrollar de cada una de las entidades que consideramos en nuestro perfil. También vamos a tener que hacer comentarios e incluir comentarios respecto a los métodos de registro que vamos a emplear para la descripción de cada una de esas entidades. Y específicamente describir y dar enlace y permitir el acceso a los esquemas de codificación de vocabulario RDA que vamos a emplear justamente para esos registros. Todo eso nos va a permitir
generar registros que sigan las pautas de lo que en el toolkit se llama RDA bien formada, en una traducción casera, digamos, del inglés, porque justamente algo que se había comentado en otras presentaciones es que esta versión oficial de RDA Toolkit al día de hoy está solo disponible en inglés. No tenemos tampoco fecha exacta de cuándo estaría disponible la versión en español. Nosotros, ese es uno de los condicionamientos que sobre todo en ámbitos educativos tenemos, es que teníamos nuestra versión en español, en la versión original de RDA Toolkit, pero la versión oficial de RDA Toolkit todavía no está disponible en español, y tiene cambios significativos, con lo cual en las cátedras de descripción bibliográfica nosotros hemos optado por seguir los lineamientos de la versión oficial, desde la cátedra haciendo nuestra mediación para que ese material sea accesible a nuestros alumnos, pero siguiendo ya las pautas con las pequeñas modificaciones que la versión oficial brinda hoy en día, aunque no esté en español. Bueno, entre esas modificaciones, ¿qué estamos teniendo en cuenta? Que en esta versión oficial de RDA Toolkit ya no aparece el concepto de elementos núcleo. Los elementos núcleo también eran un elemento que nos permitía de alguna manera tener certeza en qué elementos se utilizaban sí o sí en nuestros registros. Estos elementos núcleo estaban definidos en la versión original de RDA Toolkit y nos indicaba que se tenían que emplear en los registros siempre que fueran aplicables y fácilmente reconocibles. Eso nos daba cierta certeza respecto a la aplicación de esos elementos. Ahora, en RDA Toolkit oficial, el concepto de elemento núcleo ya no está contemplado. De manera que los elementos van a ser obligatorios o opcionales, la especificación de los elementos obligatorios o opcionales van a quedar de alguna manera definidos en nuestro perfil de aplicación. Ya el estándar no nos va a decir qué elementos son obligatorios y cuáles son optativos, sino que nuestro perfil de aplicación va a definir esas características respecto a los elementos. Van a estar definidas esa obligatoriedad de los elementos en el perfil, además de otros requerimientos que vamos a especificar para la descripción bibliográfica en un ámbito determinado. Bien, entonces, yendo a nuestra experiencia en la cátedra de descripción bibliográfica en la Facultad de Humanidades de La Plata, este planteo de diseñar perfiles de aplicación, pero exclusivamente centrados en la enseñanza, tiene que ver con proyectos que nosotros desarrollamos en la incorporación de contenidos y de herramientas didácticas que nos permitan aplicar esos contenidos teóricos que desarrollamos justamente en las clases teóricas de la materia. RDA nos planteó varios desafíos desde hace años, y entonces estos proyectos de aplicación de herramientas didácticas sencillas están apuntando a hacer más sencilla justamente el abordaje de estos temas desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje. Disculpe, Viviana, le quedan 2 minutos. Ay, bueno, gracias, me voy a apurar entonces. Okay, ¿Qué cuestiones tenemos en cuenta? La persistencia de un entorno híbrido, que ya se comentó en otras presentaciones. Nosotros en la mayoría de nuestras bibliotecas seguimos usando las reglas de catalogación angloamericanas, entonces enseñamos las dos cosas. Y las limitaciones al acceso, como mis colegas de Biblioteca Nacional Argentina también mencionaron, que tienen que ver con cuestiones de costos al acceso a las suscripciones de RDA, y también cuestiones operativas que hacen muy difícil en algunas instituciones como la Universidad Nacional acceder a las suscripciones para nuestros alumnos para tener el RDA directamente en las aulas. Bueno, para cerrar rápidamente, considerando la importancia de los perfiles de aplicación, nosotros diseñamos esa herramienta muy sencilla en un entorno muy sencillo, que es directamente una planilla de Excel, donde en principio analizamos las pautas establecidas por
RDA para diseñar los perfiles, formulamos nuestros requerimientos, tanto en los contenidos teóricos como en los prácticos, elegimos elementos básicos y diseñamos una matriz para un perfil RDA que se pueda adaptar a distintas necesidades dentro de la cátedra. Nosotros acá nada más les estoy mostrando una línea de esa herramienta, donde el elemento de entrada son las etiquetas de MARC. Les comento que ese es nuestro elemento de entrada por ahora, porque trabajamos mucho con COA, con el sistema COA, tenemos nuestras bases de datos sobre formato MARC 21, también trabajamos sobre esquema de metadatos Dublin Core, y en realidad nuestros perfiles de aplicación apuntan a que podamos generar registros tanto en MARC 21 como en el esquema de metadatos Dublin Core. Entonces, tenemos algunos elementos que nos van a ayudar como apoyo a los contenidos teóricos y otros para directamente aplicar a los contenidos prácticos y poder hacer a partir de nuestros perfiles de aplicación los ejercicios prácticos de registros bibliográficos. ¿Qué pretendíamos con esto? Generar una herramienta muy sencilla al alcance de todos nuestros alumnos, que podamos actualizarla periódicamente, donde articulemos contenidos teóricos y prácticos, donde podamos hacer una aplicación directa de las indicaciones de RDA a la confección de los ejercicios prácticos, o sea, de los registros bibliográficos, y que sea lo suficientemente flexible para generar perfiles de aplicación específicos para distintos tipos de recursos, recursos monográficos, publicaciones seriadas, material cartográfico, cualquier tipo de recurso que podamos describir con RDA, que pueda ser también en parte trabajado por los alumnos como aplicación de contenidos teóricos. Por ejemplo, podríamos hacer que parte de estos elementos que están definidos en el perfil de aplicación no estuvieran completos, y en ejercicios en donde haya aplicación de contenidos teóricos, los alumnos pudieran identificar, por ejemplo, si es un elemento de relación, si es un elemento de atributo, qué identificador tiene dentro del esquema de RDA, o qué método de registro hay que aplicar para cada elemento, qué relación dentro del esquema del IFLA-LRM, o sea, del modelo de referencia bibliotecaria, está reflejado en ese elemento, y entonces nos permitiría tener una herramienta flexible para adaptarlo tanto a los cuestionarios de los teóricos, que son una herramienta didáctica que nosotros utilizamos y que de alguna manera articula conocimientos teóricos con prácticos, o en ejercicios prácticos directamente los alumnos puedan aprovechar esta herramienta y usarla en la aplicación. Estamos en pleno desarrollo de este tipo de herramientas, así que la idea en esta presentación era comentarles cómo tratábamos en un contexto donde tenemos ciertos requerimientos, sobre todo eso, la incapacidad de poder acceder por ahora a la herramienta en línea para todos los alumnos, generar herramientas que nos permitan actualizar los contenidos, y aunque nuestras bibliotecas todavía en general no trabajan con RDA, estar preparados y preparar a nuestros alumnos para enfrentar el desafío de ser partícipes de este cambio en esta época de transición que nos toca transitar, digamos, tanto en los ámbitos educativos como en la práctica profesional. Así que, bueno, creo que más o menos me estoy ajustando al tiempo, así que muchísimas gracias. Esto es todo. Cualquier consulta, estoy a disposición.